Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Bueno, les quería compartir unas fotos que tomé en el viaje de este año a Roma, la peregrinación. Esta es la iglesia que se llama de Jesús o iglesia del Jesús. Está en la calle, creo que es Vittorio Emanuele, que va a dar hasta el Vaticano, pero está en Roma. Es la iglesia de Jesús. Podemos decir, en el mejor de los sentidos, que San Ignacio era un obsesionado con Jesús, con el Señor Jesucristo. De hecho, al principio, a la congregación por él fundada, le llamaban jesuitas de forma despectiva. Uy, los que dicen que son de Jesús, los jesuitas. Ya luego se quedó como parte de la identidad propia, ¿no? Entonces, entrando del lado izquierdo al fondo, bueno, entrando hasta el fondo, al lado izquierdo está este altar, que es el altar de San Ignacio. Arriba está una pintura donde se retrata un poquito lo de los ejercicios, un poquito la vida de San Ignacio. Hay una hora del día donde se hace como un tipo de espectáculo, vamos a decir, le llaman la máquina barroca, con luces, con una voz platicando la vida y conversión de San Ignacio. Aquí está San Ignacio, delante del Señor Jesús, que le da una bandera del triunfo. Este ángel tiene en sus manos el libro de los ejercicios espirituales. En la parte baja, aquí está la urna que contiene los restos de San Ignacio de Loyola. Aquí está un acercamiento, porque esta máquina barroca, la pintura va descendiendo. Tiene un sistema que hace que baje. ¿Para qué? Para que quede al descubierto una escultura que está de fondo, debe ser de bronce, donde está representado San Ignacio ya glorificado en el cielo. Es muy bonito. Las oportunidades anteriores de estar en Roma no había podido estar acá, viendo la máquina barroca, solamente la pintura puesta, y esta ocasión pude verlo. Y aquí abajo la frase preferida de San Ignacio, ad maiorem Dei gloriam, que es la que tenemos por ahí en todos lados, ¿verdad? Para la mayor gloria de Dios. Siempre, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que decidamos, para la mayor gloria de Dios. Y este es el fresco que está en la bóveda central de esta iglesia de Jesús. Lo puse de lado para que cupiera un poco más claro. Se llama este fresco el triunfo del nombre. ¿Y qué es? Es un juicio final, si se dan cuenta. Acuérdense que a la izquierda del Señor es apártense de mí, malditos. Entonces, ante la gloria del nombre de Jesús, por el lado izquierdo van cayendo los condenados en una visión trágica. Y por el lado derecho van subiendo los santos glorificados. Es bellísima esta representación. Uno preferentemente se acuesta en el suelo para verla. Tiene muchos detalles y tiene este efecto porque es como si tuviera un marco, y por fuera del marco van cayendo los condenados y desde afuera del marco van llegando los glorificados. Es como el juicio final visto desde abajo, si se dan cuenta. En lugar de frente, como desde abajo. Y haciendo un acercamiento, se fue demasiado. ¿Qué es lo que está al centro? El nombre de Jesús. Este IHS no es Jesús Salvador de los hombres, sino es Jesús. A manera de siglas o abreviatura, vamos a decir, significa el nombre de Jesús. Y hay un acercamiento más al triunfo del nombre. Es un fresco muy, muy, muy bonito. Las representaciones artísticas nos ayudan a contemplar de forma más adecuada el misterio divino, ¿verdad? Entonces, por eso hay que aprovecharlo. Yo tengo ganas de mandar imprimir este en grandote porque es muy bello, muy, muy útil. Bien, vamos otra vez a la segunda parte del principio y fundamento. Lo leemos todos juntos. Dice:
y todas las cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden. La primera parte se llamaba fin del hombre, o le podemos llamar fin del hombre, y esta segunda parte se puede llamar fin de las criaturas. El micrófono está grabando, chiquito. Fin de las criaturas. También esta segunda parte puede ser llamada el tanto cuanto. Tanto cuanto. Entonces, las otras cosas criadas sobre la haz de la tierra. ¿Qué son las otras cosas en la visión de San Ignacio? Y no vayamos a ofendernos por la diplomacia del tiempo actual. Las otras cosas es todo lo que no es Dios y no soy yo. Vieron en la primera parte que dijimos el hombre es criado, podemos decir yo soy o yo he sido criado para alabar, hacer reverencia, etc. Esta segunda parte del principio y fundamento, el fin de las cosas, es ¿qué son las cosas? Todo lo que no es Dios y no soy yo. Entonces podemos hablar de las criaturas animadas e inanimadas, las inanimadas, el agua, la piedra, etc. Las animadas, las plantas y los animales. Podemos hablar de los irracionales y de las criaturas racionales. Incluso los ángeles han sido creados para mí. Eso es una cosa que suena medio rara, ¿no? Pero dice San Pablo en la carta a los Romanos, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Cristo, por su obediencia en su glorificación, ha sido constituido dueño y señor de todo lo creado. En griego se usa una palabra que nos puede parecer un poco vacía a nosotros, pero en el griego tiene mucho sentido, panta. Y panta es todas las cosas, o sea, absolutamente todo. Todo ha sido sometido a los pies de Jesucristo. El último enemigo en ser sometido será la muerte. Quiere decir, mientras que Cristo no vuelva, seguirá ocurriendo la muerte de seres humanos hasta que Él retorne. Pero todas las cosas le han sido dadas a Cristo. Y como yo soy coheredero de Cristo, Cristo me ha dado su herencia. Esa herencia ahora es mía. Es mi herencia. Ahora todo me pertenece a mí, es mío. En el Génesis, cuando el Señor ha creado a Adán, le da una serie de órdenes que lo colocan en su justo lugar dentro de la creación. Se dijo luego Yahvé Dios, Génesis 2, 18 y siguientes, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios modeló del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre, para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió. Le quitó una de las costillas, rellenó el vacío con carne. De la costilla Yahvé Dios había tomado del hombre de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Palabra de Dios. Entonces, Dios le da la orden a Adán de que ponga nombre a los animales. ¿Qué significa eso de poner nombre? En el nombre, de alguna manera, hablamos de la autoridad. Si yo conozco tu nombre, cierta autoridad tengo sobre ti. No es lo mismo decir, a decir, Pancho, voltea para acá. Porque entonces al referirme a Pancho ya es alguien concreto que, por decirlo así, de alguna manera se ve obligado a someterte a esta orden de voltear para acá. Por eso es que el nombre de Dios no es revelado indiscriminadamente. El nombre de Dios no es algo que se pueda malbaratar. De hecho, el nombre de Dios es impronunciable y habla de alguna forma de este no dominio del hombre sobre Dios. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento es este. Son 4 consonantes. Busque usted hablar con puras consonantes, no se puede. Entonces, el nombre de Dios nos revela que de alguna manera es inaccesible, inquebrantable, improfanable. No puedo profanar el nombre de Dios. Se dice que el antiguo pueblo hebreo, cuando oraba, por ejemplo, con los salmos, y en los salmos aparecía el nombre, hacía un silencio. Si nosotros leyéramos en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, mi fuerza y mi poder es Yahvé, un hebreo diría, mi fuerza y mi poder es silencio y una inclinación. De alguna manera, el silencio que debe de reinar en nuestros ejercicios espirituales implícitamente nos revelan la santidad del nombre de Dios. No lo puedo pronunciar. La palabra más digna de alabanza o expresión de alabanza en el hebreo es Jalel, que significa como Él es el que es. Entonces las vocales de Jalel se toman y viene Yahweh o Yahvé. Pero de suyo el nombre es impronunciable. Luego algunos tomaron de la palabra Adonai, que se pronunciaba Edonai, E-O-A, y de ahí viene la pronunciación Yehová o Jehová, muy usada en el ambiente protestante, también por algunos judíos. Si nos preguntamos cuál es paréntesis, hay Biblias católicas antiguitas que usaban el nombre de Jehová. Entonces Jehová, aunque es menos preciso que Yahvé, sigue siendo expresión del nombre santo de Dios. Porque a veces hay quien, por hacer burla de los testigos de Jehová, termina burlándose del nombre de Dios. Y no, es el mismo nombre. Impronunciable, improfanable. ¿Queda claro esto? El nombre de Jesús, Yeshua, significa Yahvé salva. En el letrerito que estaba a la cabeza de la cruz de Jesús, estaba escrito, ¿se acuerdan? En griego, latín y hebreo. En hebreo, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, cada una de esas palabras que se escriben de aquí para allá en el hebreo, eran estas mismas palabras. La inicial de cada palabra de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, misteriosamente hace presente el nombre de Yahvé en la cruz de Jesucristo. Es una cosa bellísima eso. Bueno, entonces del nombre de Yahvé, impronunciable, impenetrable, luego vendrá la gran revelación que nos hace Jesús, que Yahvé Dios es Abba.
papá. ¿Quién es el único que por derecho propio puede llamar a Dios papá? Jesús, el único. Entonces nos está revelando algo de lo íntimo de la Trinidad de Dios. Nos está llevando a penetrar lo impenetrable sin profanarlo, porque es desde dentro. Como los santos han dicho que cuando la Virgen Santísima dio a luz, el Rey entra triunfalmente por esta morada santísima, las entrañas de la Virgen, y desde dentro, bueno, primero al hacerse fecundo en el vientre de la Virgen Purísima, para tratar de explicar, los santos decían que es como la luz que atraviesa el cristal, sin dañarlo, sin mancharlo. Y luego también al Rey salir en el cortejo triunfal hacia su vida terrenal, lo hace sin manchar, sin perturbar, desde dentro. De una manera análoga, este conocimiento de Jesús, de la Trinidad que nos regala Jesús, es virginal en este sentido. Nos lleva a lo íntimo del nombre de Dios, a escuchar cuando el nombre de Dios se pronuncia, pero desde dentro, tal como Él, el mismo Jesús lo conoce, Abba, que no es padre, sino más precisamente es como papito o papaíto, papi. Eso que solo Jesús le puede decir a Dios Padre, nos lo ha regalado. Por eso el Espíritu clama en nuestro interior, Abba, el Espíritu Santo. Bien, entonces el nombre significa dominio. Cuando a Adán Dios le da la orden de poner nombre, le está dando la orden de que ponga dominio sobre todas las cosas de la tierra. En el progresismo actual, esto de ambientalismo y animalismo y todas esas cosas, cambio climático y cuestiones de esas, se le quiere acusar al hombre, y sobre todo por culpa, dicen ellos, de la visión cristiana de la vida, se le quiere acusar del problema ambiental que estamos viviendo. O sea, estamos en el conflicto que estamos por culpa de la fe católica, de la fe cristiana, que le dijo al hombre, tú eres dueño de todo. Y es precisamente lo contrario. Cuando dice San Pablo en la carta a los Romanos, ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos. Fíjese que da un salto impresionante Pablo. No dice, ya no son esclavos sino libres. No, dice, ya no son esclavos sino hijos. Introduce a otra grandísima dimensión. Papa Benedicto en alguna homilía, no recuerdo si fue la de 2008 de Pentecostés, dice que el Espíritu Santo nos haya hecho hijos y no solamente libres, es porque nos hace responsables. La creación ha quedado bajo nuestra custodia. Y eso en los bienes materiales y eso en los bienes espirituales. En este sentido, entre comillas, porque no es tan preciso, si soy dueño de la gracia de Dios, que nunca soy dueño porque la fuente es Cristo, es precisamente porque tengo que custodiar el don que hemos recibido. Que nadie eche su gracia en saco roto. Entonces, soy dueño de las cosas porque soy responsable de las cosas. No me puedo relacionar con las cosas creadas de cualquier manera, sino de una manera digna, pero siendo Señor. Señor en latín dominus, de ahí viene dominar. ¿Qué pasa si yo no domino las cosas? Las cosas terminarán dominándome a mí. Cada cosa en su lugar. Cuando atiendo, por ejemplo, a alguien que padece crisis de ansiedad,
que a nivel médico es como una descarga de adrenalina intensísima. Entonces la persona se le acelera el corazón, tiene sudoración fría, eso no se puede controlar, pero tiene temblores y tiene respiración agitada. Estas dos cosas sí se pueden controlar. Entonces, ¿qué le sugiero a la persona? Haz movimientos para que mandes tú en tu cuerpo y no sea tu cuerpo el que mande. Si la ansiedad te da el temblor, tú haz movimientos. Abre y cierra las manos, haz por ejemplo círculos, y así mandas tú sobre tu cuerpo y no tu cuerpo sobre ti. ¿Estás respirando agitado? Manda sobre tu respiración. Respira profundo. Y eres tú quien manda y no la respiración la que manda sobre ti. Y esa es una técnica tan sencilla cuando tenemos, por ejemplo, una crisis de ansiedad delante de nosotros. Pues lo mismo. Si yo no domino sobre las cosas van a terminar dominando sobre mí. Esta es la idea fundamental de esto que nos ofrece San Ignacio. Ahora hemos dicho que las cosas creadas, todo lo que Dios no es Dios y no soy yo. Aquí entran las personas, sí. Estamos hablando de dominio en el sentido más recto de la palabra, porque más adelante dirá San Ignacio, hay que usar de ellas o hay que quitarse de ellas. No, es que las personas no se usan, ciertamente. O sea, digamos, acercarnos, tener relación con las personas o alejarnos o dejar la relación con las personas, según lo que veremos en delante. Este dominio respecto a las otras personas no es que yo voy a decidir cómo se muevan y aplastar la dignidad de cualquiera, no. Se refiere ante todo en el tipo de relación que yo llevo con la persona. Y es lo que debemos de tener cuidado y no quedarnos en el mero plano humano, inmediato, material, sino trascender en lo que ya vimos, el fin último del hombre, la salvación, el cielo, poseer a Dios para siempre. Entonces, todo lo que existe, personas y cosas, han sido creados para que me ayuden a alcanzar el fin para que yo mismo he sido creado. Pablo lo dirá con otras palabras también muy bellas. Todas las cosas suceden para bien de los que aman a Dios. Todo. En esta visión extraordinaria de la vida, encuentran sentido tantos sinsentidos de nuestra existencia. Si viniese una dificultad, un accidente, una enfermedad, no lo entiendo, Señor. Yo preferiría no estar pasando este trago amargo, pero confío en tu palabra y por lo tanto sé que todas las cosas suceden para bien de los que te aman. ¿Me entiende esto, hermano? Tener esa libertad interior, de que incluso lo que nos pareciera más detestable, Dios se puede valer de ello para acercarnos a nuestro fin último. Viene en consecuencia una regla, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden, tanto cuanto. Por ejemplo, ¿podemos poseer bienes materiales, dinero en abundancia? O puede ser no en abundancia, ahorita veremos por qué. Pero ¿puedo poseer bienes materiales? Tanto cuanto. Es decir, el poseer determinado bien, a mí personalmente me aleja de la voluntad de Dios, o puedo usarlo de tal manera que me acerque a la voluntad de Dios. El Señor, por ejemplo, habla de pobreza espiritual, pero también habla de pobreza material, lo que se llama pobreza actual. Y entonces, ¿debo o no debo poseer bienes materiales? Tanto cuanto. ¿Puedo tener esto sin que mi seguimiento a Jesucristo se vea interferido de forma negativa? Adelante. ¿Me estorba? Deja ahí.
Deja ahí. Y vamos a ver dos personajes de la Biblia muy interesantes. Que no me gusta tanto personajes porque luego suena a como que es de cuento, ¿no? Y no es cuento el Evangelio. Dos personas del Evangelio que se toparon con Jesús. Mateo 9:9. Mateo hablando de sí mismo. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mateo 19:16 al 22. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le preguntó él. Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que de parte de Jesús son las mismas palabras: sígueme, sígueme. Mateo era un gran pecador, un gran pecador. ¿Qué oficio tenía? Publicano, cobrador de impuestos. ¿Qué hacían los publicanos? Trabajaban para el imperio invasor romano, cobrando los impuestos sin un límite definido. Podían cobrar todo cuanto quisieran. Podían cobrar todo cuanto quisieran. Y entonces abusaban. Y el imperio romano, que era este gobierno invasor, permitía esos abusos. Aparte, trabajaban para paganos, que no solamente no creían en Dios, sino que creían en falsos dioses. Y que estos romanos se habían atrevido a profanar lugares santos, poniendo un estandarte con un águila, que era un ídolo para ellos, en lugares de la inmediación del templo. Por eso, al pagano se le consideraba entre los peores pecadores, al publicano se le consideraba entre el peor de los pecadores, junto con las prostitutas. Alguien que no merece ni una mirada de parte de Dios. Y aquí casi no nos da detalles. Mateo es muy escueto al platicar su propia vocación. Estaba un cobrador a la mesa de impuestos. Jesús le dijo: sígueme, y él, dejando todo, lo siguió. Punto. Tenía Mateo una serie de bienes materiales, muchos seguramente, que le estorbaban. Este es en el otro relato. Mateo tuvo esta experiencia de encuentro tan intenso y tan profundo que fue capaz de dejarlo todo para en ese momento seguir a Jesús. Tanto cuanto. El otro joven rico estaba tan apegado a los bienes que, atención, lo malo no es poseer bienes, sino que los bienes me posean. Eso es lo verdaderamente malo. Y para que los bienes me posean, no necesito ser rico. No necesito ser rico. A veces me puede estar poseyendo un bien que ni siquiera tengo, ni siquiera existe para mí. Es que me quiero comprar un carro BMW. Uy, ¿cuánto me faltará? Ya tengo tantos miles de pesos, pero pues son demasiados y todavía no llego. Y ese auto no lo poseo, probablemente ni lo voy a poseer. Y ya me está turbando. Ya me está quitando la paz. ¿Por qué? Porque está fuera de orden. Dejo que las cosas me posean. Por eso insisto, no es el riesgo solo para quienes
numéricamente poseen más bienes que nosotros, porque lo podemos decir, ay, qué bueno que no tengo riesgo de eso. No. Puede ser por cosas tan simples como que la pasta de dientes esté aplastada por en medio y no por el final como debe ser. Y seguramente fue el marido el que la aplanó así, porque siempre lo hace. ¿Cómo es posible si ya sabe que desde acá? Y empieza una discusión por algo tan intrascendente como el reacomodo de la pasta de dientes dentro del tubo. Pero le cedo mi autoridad a esa pasta de dientes y tengo una relación insana e indigna con esa pasta de dientes que hasta tiene el poder de arrebatarme la paz a mi persona y a nuestro matrimonio. ¿Me entiende? Entonces, tanto cuanto. Alguna vez tuve un problema con alguna autoridad. También los padrecitos tenemos dramas, no crean, ¿verdad? Y aquella autoridad me reclamaba que quién era yo, porque un tapete que estaba junto al altar yo lo movía para celebrar la misa. Porque yo a veces cierro los ojos durante la misa y con un tapetito que hace un bordito tengo que andar ahí como tanteando a ver en qué lugar estoy para no tropezarme o algo así. Me incomodaba y lo que yo hacía al llegar a ese lugar a celebrar la misa era mover el tapete y ponerlo al final. Pues me dijo esta persona que yo estaba dándome lugares que no me correspondían, violentando la autoridad, que era él quien ostentaba y que una tragedia, que fue la cerecita del pastel. Entonces voy con un sacerdote por dirección espiritual y le digo, está pasando esto. Y me dice, qué absurdo. Yo, sí, qué absurdo. Me dice, ¿te das cuenta que él está cediendo toda la autoridad de su vida a un tapete? Y yo, sí, ¿cómo se le ocurre cederle la autoridad de la vida al tapete? Sí. Y luego me dice, pues te das cuenta que tú también. Allá no sonó bonito. Porque esa autoridad que le da el tapete, que es absurda, que es necia, tanto te ha inquietado a ti, que también le estás dando la misma autoridad al tapete. Y aunque es un absurdo el que te diga, deja el tapete ahí y no lo muevas 20 centímetros. ¿Qué pasa si no lo mueves? Se viene tu vida abajo. ¿A qué le estás dando autoridad? ¿Se entiende esto? Y es de cosas tan simples como esto que estoy hablando y cosas tan serias como las personas que amo. Mis padres, mi cónyuge, mis hijos. ¿Qué autoridad les estoy dando en mi vida? Claro, no digo que no los ame, no digo que no deba de servirles cual me toca, cumplir con mi estado de vida, claro que sí. Pero no puedo ceder la autoridad de mi vida que solo le compete a Dios. Que solo le compete a Dios. Esto no es fácil porque lo normal es que tengamos cierto apego a las personas que amamos y es necesario que exista ese apego, pero incluso ese apego, ya lo borré, pero acuérdense el monito con la flechita hacia arriba, mi fin. Este apego tiene que ser un apego sano para que nuestra relación familiar en este caso, o de amistad, de hermanos de la iglesia, lo que sea, esté ordenada en alabanza y gloria de su nombre, en alabanza de su divina majestad. Porque si no, cedo a cosas que están fuera del lugar. Alguna vez platiqué el caso de un amigo muy querido, y era yo muy cercano a su familia. Hubo un malentendido en donde su familia termina disgustándose, y yo hablaba con él y le digo, pues mira, esto y esto pienso que tu familia lo está haciendo mal. Entonces ten cuidado para que pongas orden, pongas límites. Y él dijo, no, es que primero está la familia y siempre primero está la familia. Y yo le dije, no, primero está la verdad. Porque si una familia, por más unida que sea, no está unida en la verdad, se van a terminar dañando. Va a ser una relación enfermiza. Pasan los meses y él me dice, tenías razón, ahora me hicieron una trastada a mí. Y bueno, sigue siendo tu familia, los tienes que seguir amando, pero ámalos en la verdad. ¿Se entiende? Alguna vez escuché a una mamá desesperada porque su hijo andaba en malos caminos, malos pasos, y dijo,
estoy tan desesperada por lo que está haciendo mal mi hijo, que si él se condenara, yo me quiero condenar con él. Le puse una regañiza a aquella mujer, porque no hay nada, ni la posible condenación de mi hijo, que no lo sé, solo Dios lo sabe, ni la posible condenación de mi hijo, como para que valga el renunciar a mi propia salvación. ¿Me entiende esto? ¿Me entiende esto? Hablar, por ejemplo, de la separación de los esposos. ¿Qué dice la iglesia de la separación de los esposos? Pues nunca es un bien, nunca es algo bueno que se debe buscar, se debe promover, definitivamente no. Pero cuando la relación es insostenible, cuando seguir juntos es mayor el daño que el beneficio, y sobre todo el daño de la salvación eterna, cuando buscamos todos los medios para restaurar esto, se agotaron y no hubo solución, por la salvación tuya y mía, se tolera la separación. Que separación no incluye entonces que cada uno le devuelva la hilacha por su lado, sino que seguimos con las obligaciones propias del matrimonio, pero por inmadurez, por heridas que no han sanado, por lo que sea, ya no podemos seguir juntos, se tolera la separación. Insisto, en orden a la salvación. Si el seguir con mi esposa o con mi esposo me lleva a situaciones objetivas de daño contra mi salvación, es mejor terminar eso. Recuerdo unos muchachos, estaban arrejuntados, no casados, 20 y poquitos, 21, 22 por ahí, y eran muy violentos entre ellos, muy agresivos, se querían, el sentimiento era auténtico, se querían y se querían mucho, pero tenían tantas heridas que su manera de relacionarse era violenta. Cuando van a hablar conmigo es porque las cosas se habían puesto excesivamente serias. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo último que pasó? Que ella le encajó un cuchillo a él en el vientre. Esa fue la última. De ahí cachetadas, golpes, manotazos, palabras ofensivas, todo lo que se nos ocurra. Entonces yo les decía, dos preguntas: ¿quieren estar juntos? Sí queremos, es que nos queremos mucho. Bueno, es que va otra pregunta, espérense, ¿pueden estar juntos? O sea, sí queremos, pero si el estar juntos implica un riesgo para los dos, no podemos y no debemos estar juntos, por más que nos cale y que nos duela. Aquí aparte había una situación objetiva de pecado que tendrían que evitar. Otra vez, porque todo es en orden a la salvación, no solo la paz o la serenidad, porque hay muchas propuestas psicológicas y de supuesta meditación y de supuestas oraciones que te ofrecen una paz, pero al margen de Dios. Esa nunca va a ser una paz deseable. Tanto cuanto. Personas que vienen conmigo, es que fui con la bruja y con el niño Fidencio y con la Santa Muerte y con no sé qué. Pero sin ninguna mala intención, Padre. Yo no quiero hacerle daño a nadie. Te estás haciendo daño a ti. Te estás rindiendo a Satanás con estas tonterías. Si acudir a brujería o esto fuera un medio que no atentara contra tu salvación, adelante. Pero no es, ni nunca va a ser, ni hay modo en el que pueda ser algo que contribuya a tu salvación. Por más supuesta buena intención que yo tenga, porque no basta la intención para valorar un acto moral, para saber si algo es bueno o malo en cuanto a responsabilidad moral. Son tres cosas que se deben valorar: objeto, fin y circunstancias. Objeto, fin y circunstancias. ¿Qué es el objeto? El acto en sí mismo. Di limosna. Ayudé a la viejita a cruzar la calle. Privé de la vida a alguien. Lo que sea. El acto en sí mismo. ¿Queda claro esto? Fin. ¿El para qué? El propósito.
Circunstancias, aquello que lo rodea. Objeto, el acto en sí mismo. Si el objeto es bueno, el fin es bueno, las circunstancias son buenas, en consecuencia, este acto moral es bueno. Di una limosna, es el objeto, el fin para ayudar a esta persona, las circunstancias, iba pasando en la calle y se dio la oportunidad, ni buenas ni malas, indiferentes. El acto es bueno. Si el objeto es bueno, pero el fin es malo, aunque las circunstancias sean buenas, el objeto es malo. ¿Cuál sería un mal fin, aunque el acto sea bueno? Por ejemplo, dar limosna para que me vea la gente, que es algo que el Señor critica. Para presumir, yo he dado limosna. Entonces, un acto bueno por una intención mala, las circunstancias sean buenas o sean indiferentes, convierte el acto en malo. Un objeto bueno, un fin bueno, unas circunstancias malas, convierten el acto en malo. Por ejemplo, quiero que mi hijo madure, ese es el fin. El objeto es presentarle retos, eso es bueno, pero la circunstancia es que los retos se los presenté en un prostíbulo. Pues no hay manera de que ese acto sea bueno, no hay manera. Hay algunas cosas de heroísmo, por ejemplo, hay alguna religiosa mexicana que para infiltrar las redes de trata de personas se hace pasar por prostituta y porta el uniforme. O sea, se viste como tal y penetra en las redes de trata de personas para rescatar a las muchachas. Eso es heroico, porque está arriesgando su vida, porque se está exponiendo a abusos. ¿Por qué? Porque ahí pudieran parecer circunstancias malas. Bueno, aquí no es malo, es heroico, porque el fin claramente es bueno, el objeto, rescatar a las personas, es bueno, aún a riesgo a costo de la propia vida. ¿Queda claro esto? Si el objeto es malo, el acto en sí mismo es malo, el fin bueno o indiferente, las circunstancias buenas o indiferentes, o malas incluso, con que el objeto sea malo, el acto en sí mismo siempre será malo. ¿Se entienden más o menos los ejemplos que estoy dando? Por ejemplo, acudir a Satanás, brujería, hechicería, etcétera, siempre es malo. Es que yo tenía buena intención, es que las circunstancias es que es mi abuelita la bruja, entonces es de todo mi cariño. No. Por eso, aguas. Como la intención, el fin, está muy vinculado a los sentimientos, pensamos que ya eso lo hace suficiente para convertirlo en bueno. Es que me vi desesperada porque mi hijo está sufriendo mucho y me dijeron que le habían hecho un mal y por eso fui con la bruja. Yo no tenía mala intención. Objeto malo, siempre es acto malo. Entonces volvemos. Las cosas creadas, ¿cuál debe ser mi relación con ellas? Tanto cuanto. ¿Sí? Debo usar de las cosas creadas, relacionarme con personas, tanto cuanto me ayuden para crecer en santidad. Pero si me están estorbando, me están dañando, no de forma utilitarista, porque por ejemplo, aguantar a la mamá o a la abuela enferma puede ser muy pesado y en los afectos me estorba. No, estoy diciendo un estorbo en orden a la salvación. No en los sentimientos, no. En que si yo sigo relacionado contigo voy a terminar alcoholizándome o drogándome como siempre ha sido, entonces no puedo tener una amistad contigo. Podemos tener una amistad de oración y punto, nunca ni nos vamos a saludar, pero yo me comprometo a rezar por ti. Tanto cuanto.
Muchas veces en la dirección espiritual, esta viene a ser como la pregunta fundamental: Padre, ¿sigo haciendo esto o no? ¿Sigo trabajando en tal lugar o no? ¿Sigo relacionándome con tal persona o no? ¿Sigo en tal parroquia o no? Tanto cuanto. Tanto cuanto. Veremos en el tercer momento lo que se llama santa indiferencia. Cómo llevar a culmen esta relación libre con las cosas. Que insisto, no es malo el que yo posea. Lo malo es que las cosas me posean a mí. Y si yo sé usar de ellas rectamente, adelante. Mencioné el tema del placer. ¿Qué es el placer? Es una sensación agradable, deleitante, que sirve como medio para alcanzar un fin superior. Ya mencionaba yo en el tema anterior sobre el placer de la comida. ¿Cuál es el fin mayor que nos da el comer? Nutrirnos. Si la comida no fuera apetecible, seguramente terminaríamos desnutridos. Quien haya recibido vitaminas y minerales por vena, pues nadie, nunca se le antojó un suero. ¡Ay, qué rico! Ya llegó otro. Nadie. Porque Dios nos ha dado estos sentidos por medio de los cuales conocemos la realidad, y en cuanto al placer nos atraen, la bondad que tienen, es algo bueno para mí porque necesito alimentarme. Y esto aplicado a cualquier placer. El placer de comer, el placer de dormir, el placer de bañarme, incluso el placer de la intimidad. No es malo, Dios lo creó, Dios no crea nada malo. Cuanto mayor es el fin que se alcanza, cuanto mayor es el placer que se obtiene, mayor es el fin que se alcanza. Y la unión íntima, ¿cómo la ha planeado Dios? O más bien, ¿para qué la ha planeado Dios? Para dos cosas que son una sola. La más importante y trascendente, extender el género humano, la procreación. Es que es maravillosa la procreación. Ya les dije hace rato que mi alma fue creada cuando yo fui concebido. Entonces, aquella creación que narra el Génesis sigue aconteciendo hoy, particularmente en la creación de los nuevos seres humanos, de su alma. El cuerpo viene de las partes biológicas del varón y de la mujer, cada una de las células, de ahí viene la cuestión material. Pero el alma es creada e infundida por Dios en el momento de la concepción. Entonces los esposos, en su unión íntima de amor, participan de una forma extraordinaria de la obra creadora de Dios. Y aquel hágase de Dios en el Génesis se actualiza en el vientre materno. Por eso es maravilloso. A veces tenemos una concepción muy dañada, vamos a decir, de esto. Para que quede claro cómo ha querido Dios santificar la unión íntima de los esposos, de los que no son no, procreación y bien de los esposos. También la unión íntima sirve para el regocijo mutuo de una entrega de amor de cuerpo y alma. ¿Qué tan importante es la unión íntima? Que cuando dos personas se casan delante del altar, ese es un matrimonio verdadero, se le llama matrimonio rato, pero le falta algo, no está consumado. Y un matrimonio rato no consumado se puede disolver. Sería el único caso, entre comillas, de divorcio católico. El Papa tiene la potestad de disolver un matrimonio rato no consumado. Ejemplo, se casaron en la iglesia, van al banquete, en el banquete se pelean, se dicen de todo, se desean la muerte, se separan, nunca más se vuelven a ver. Es un matrimonio verdadero porque se casaron frente al altar, pero como nunca se consumó, ¿qué es la consumación? Unión íntima, de modo natural, ese matrimonio se puede disolver. En un sentido positivo, ¿qué da el matrimonio rato consumado, rato y consumado? La unión íntima. ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios, el sacramento del matrimonio es el único sacramento donde ellos, los contrayentes, son los ministros. Si usted viene a confesarse conmigo, yo lo absuelvo,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ministro soy yo. Si usted viene a la misa conmigo, yo consagro el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo soy el ministro. Yo bautizo, incluso así dice, yo te absuelvo de tus pecados, yo te bautizo, soy yo el ministro. En el matrimonio, los contrayentes son el ministro, los ministros. Cuando delante del altar toman sus manos, yo te acepto a ti como mi esposo, mi esposa, están fungiendo como ministros de Dios, dándose, confiriéndose la gracia mutuamente el uno al otro, pero es una gracia incompleta que solo se completará con la unión íntima, la primera unión íntima posterior a la celebración sacramental de la boda o ritual de la boda. O sea, que a través de la entrega y el lenguaje íntimo de sus cuerpos se dan la gracia de Dios. O sea, es un momento santo que se da la gracia de Dios y sella esta gracia sacramental. ¿Me entienden qué bello es esto? ¡Qué bello! Entonces no es algo sucio, no es algo fuera de lugar, no es algo de morbo, es algo santo y como tal se debe de vivir. Y Dios ha querido que este aspecto de santidad se viva en regocijo incluso físico, pero tiene que ser ordenado, que es de lo que estamos hablando, del tanto cuanto. Esto debe estar ordenado conforme a los fines que le son propios, que es un solo fin, insisto, la procreación y el bien mutuo. Cualquier cosa que atente contra esto es grave contra Dios. Por eso los anticonceptivos son graves, porque profanan la santidad del matrimonio. Cualquier anticonceptivo, cualquier, que no es clase moral, no va a meter tanto ahí. La unión del bien de los esposos, ahí entraría, por ejemplo, la fecundación in vitro, que desliga el fin unitivo del fin procreativo. No hay unidad. Es gravísimo. El usarlo simplemente para placer, para satisfacerme, estoy convirtiendo el medio en fin y el fin en medio. Estoy trastornando el orden natural. Entonces, ¿puedo usar de las cosas creadas? Sí, tanto cuanto me ayuden para la salvación, y dejarla tanto cuanto para ello me impidan. ¿Sí? Vamos a tener el segundo ejercicio espiritual. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,